Muy buenas y bienvenidos a otro episodio del podcast. Hoy contamos con Fernando Rodrigo, Fer, que es coach, es chef, es muchas cosas y además es de estas personas que cuando hablas con ellas te queda esa sensación de decir, joder, qué bien habla este tío. Así que yo estoy muy contento de que esté hoy con nosotros, que nos cuente cositas y que explique cómo un chef se convierte en coach. Muy buenas, Fer, ¿qué tal? Hola Pablo, pues oye, gracias por la presentación. Ya puedo añadir una etiqueta más a mi currículum. Soy chef, coach y speaker, porque todo es en inglés. Así que muchas gracias, encantado de estar aquí en tu espacio. Gracias por la invitación y bueno, pues estoy encantado. Es verdad que he hecho ahí una mínima presentación, pero háblanos un poquito más de ti y cómo llegas a ser coach y qué trayectoria has ido siguiendo para estar donde estás. Bueno, yo soy chef, yo soy coach sin querer, ahora lo explico, ¿no? Yo llevo 24 años ya trabajando como cocinero. Me viene de familia, no es que sean cocineras mi madre y mis abuelas, sino que eran muy buenas cocineras, no se dedicaron profesionalmente a ello, pero en casa siempre la gastronomía ha estado muy presente, así que yo creo que de alguna forma bebí de ellas, comí de ellas y bueno, me decidí dedicarme desde muy jovencito al mundo de la cocina, ¿no? ¿Y cómo acabo convirtiéndome en coach? Pues bueno, tiene que ver mucho con mi historia personal. Yo era una persona muy obesa, muy obesa, fui muy gordo, llegué a pesar 134 kilos, ese fue mi récord. Y claro, yo estaba jodido, permíteme la palabra que decir. A mí la gente que dice yo soy gordo pero feliz, yo no era mi caso. Yo no era mi caso, yo vivía bajo un estado depresivo. Bien es cierto que de bajo grado, pero continuado. Vivía desmotivado, sin objetivos. Triste, puedo decir que vivía triste, ¿vale? Y yo creo que ya llegó un momento en el que dije, basta, Fer, tienes que hacer algo realmente por ti. Y bueno, pues empecé a cuidarme a partir de lo físico, ¿no? De lo material, de lo tangible de mi cuerpo. Pues por el camino probé muchas dietas, pero en un momento dado di con la dieta paleo, hace ya 12 años de esto. Bien es cierto que yo ya había adelgazado previamente, pero ese adelgazar era como inestable, era una montaña rusa, no terminaba de generar un estilo de vida duradero, ¿no? Sino que era, pues, adelgazaba, engordaba, adelgazaba, engordaba. Y la dieta paleo me regaló, pues eso, equilibrio y un estilo de vida que no solamente era la comida, sino que era, pues ya sabes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el estilo de vida paleo. Y eso, más allá de generarme beneficios en lo físico, me lo generó en lo mental y en lo energético, que fue para mí lo más impactante, ¿no? Descubrí una energía que creía perdida, creía que la había perdido, que ni siquiera existía, y una lucidez mental pues que me permitió, entre otras cosas, escribir un libro de recetas y cuentos para niños y empecé a estudiar un montón de materias y de cuestiones que nunca me había planteado, ¿no? Desarrolladas con el crecimiento personal, con la neurociencia. Bueno, me empezó a interesar mucho ese campo, ¿no? Sobre todo para aplicarlo en mí. Yo necesitaba conocerme un poco más y saber y entender cómo había llegado hasta ese punto, ¿no? Y empecé a indagar, hasta que en un momento dado dije, joder, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no entregar a los demás todo este conocimiento, todo lo que he aprendido de mí mismo, todo lo que he aprendido del cuerpo y la mente y el espíritu humano y brindárselo a otras personas para que también hagan su propio camino, ¿no? Así que nada, en un momento determinado me decidí a empezar a acompañar a personas y a día de hoy pues ahí ando, ¿no? Acompañando a personas en procesos de cambio de hábitos, de generar nuevas realidades. Ahí estoy. No sé si te ha aclarado un poco cómo un chef llegó a convertirse en coach, ¿no? Bueno, Qué es bien. el camino de la vida que te pone muchas veces en lugares donde nunca habías pensado que estarías. Sí, y yo creo que las mejores cosas salen así, sin querer, ¿verdad? Te pone ahí la vida y dices, pues qué bien. Es que Yo, la vida es muy sabia, es que la vida mm, es muy sabia y si abres los ojos
y te prestas a entender su grandeza, te darás cuenta de que muchas veces parece que existe como un plan, ¿no? Que te conduce hacia un lugar al que tú no querías ni siquiera mirar, ¿no? Pues bueno, la vida sí, parece que tiene planes para nosotros. Lo llamamos casualidades, pero yo creo que son causalidades. Así que ahí estamos. Después de una pregunta, después de todo ese proceso y de ese cambio, decías que vivías como una depresión, tristeza. ¿Crees, después de haber pasado por eso, que la tristeza o la depresión era por imagen o el haber ganado salud, el haber perdido peso y, por supuesto, haber cambiado hábitos, es lo que realmente te ha hecho quitarte ese peso mental también de encima? Pues ni una cosa ni la otra, fíjate. Yo creo que la tristeza venía conmigo. Yo creo que la tristeza me acompañaba. Esa depresión venía de lejos y la obesidad simplemente era un síntoma de que había algo ahí que en un momento dado se rompió y yo no era capaz de atenderlo, ni entenderlo, ni prestarle atención y, por supuesto, ni mucho menos tratar de poner remedio, sanar o aliviar, ¿no?, ese sufrimiento. Entonces, la depresión, la tristeza, cuando yo me he observado a mí mismo, me he dado cuenta de que venía de antes incluso de que yo engordase. Yo engordé como con 13, 14 años. Esa tristeza ya venía de antes, ya venía de una etapa anterior. Y simplemente esa tristeza, en un momento dado, aprendo a canalizarla a través de la comida, ¿no? Aprendo a liberar esa tensión, ese dolor a través de la comida, ¿no? Entonces, es una de las partes que más me gusta, ¿no?, de todo esto, es entender el síntoma como una llamada de atención del cuerpo. Es la forma que tiene la naturaleza de decirte que hay algo que no estás haciendo bien. Es como si... ¿Y qué hacemos? Lo tapamos, ¿no? Normalmente no lo atendemos y al final ese síntoma pues va ganando en presencia y se transforma en una enfermedad más grave normalmente, ¿no? Es como, me gusta explicarlo como, es como si te estuviesen llamando a alguien que necesita comentarte algo muy urgente por teléfono y en casa, en el fijo, y suena el fijo y a ti el fijo te molesta y no quieres escuchar el teléfono fijo y entonces desconectas el teléfono fijo. Pero que tú desconectes el teléfono fijo no significa que el mensaje urgente que te tenían que hacer llegar esa persona no haya desaparecido. El mensaje te va a llegar. Pues a lo mejor la persona se presenta en la puerta de tu casa, llama a la policía, avisa a tu padre, a tu madre para que vengan a casa. Es decir, el mensaje va a llegar. No por desconectar el teléfono, no por no hacerle caso al síntoma, ese mensaje va a desaparecer. Es cierto que si tú al síntoma lo narcotizas, lo anestesias, pues esa problemática pues es probable que aparezca en forma de otro síntoma o de una enfermedad más grave. Entonces, en mi caso, la obesidad era un síntoma. Me estaba diciendo el cuerpo, pero era la obesidad, era los ardores de estómago, era todo. El conjunto era una llamada de atención de mi cuerpo diciéndome, tío, tienes que atender esto, que yo sé que te duele, que yo sé que ni ves, que yo sé que ni atiendes porque no sabes cómo hacerlo. Préstale atención, ponle cariño, ponle mimo y trata de atenderlo porque te está llamando. Entonces, claro, en el momento en que yo, en mi camino particular, empiezo a atender primero a mi cuerpo, empiezo a nutrirlo adecuadamente, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a descansar, eso me da la energía o me da la fuerza para poder atender las otras partes a través del estudio, a través de la atención, a través de permitirme de alguna forma poder observarlo. Pero ese es mi camino. Lo bonito de todo esto es que cada persona tiene un camino completamente distinto y una línea de acceso diferente, ¿no? En mi caso fue así. La dieta paleo me permitió recuperar energía y una salud que me dejó de alguna forma, me dio permiso, me dio pues eso, la energía, ¿no?, la capacidad para atender otras partes de mi ser más profundas y que aún a día de hoy sigo atendiendo, porque el que se piense que esto es on-off está muy equivocado. Esto es un trabajo continuo que requiere, pues eso, mucha dedicación, mucho amor y mucha paciencia, ¿no?
y sobre todo mucha, ¿cómo lo diría? Mucha paciencia. Mucha paciencia. No me sale la palabra, igual me sale luego. Sí, lo que queda claro es que lo que llamamos enfermedades o patologías o lo que la medicina convencional y con la que se está funcionando llama patología, en realidad es un síntoma. Y es cómo se manifiesta el problema real, el problema que hay de fondo. Y es verdad, por uno que cada uno necesitará su proceso, su camino, pero nunca el tapar un síntoma es la solución a un problema porque te va a aparecer otro. Y si no das con la raíz, si no buscas un poquito más allá, es imposible tratar absolutamente nada. Entonces, a Es raíz, más, sí. es más, perdona Pablo, muchas veces cuando resuelves una parte de ti, de tu vida, de cómo estás viviendo tu historia, cuando resuelves aparecen otras cosas, porque son como procesos de que se van engranando asuntos y en ese engranar se van desencajando otros, igual aparecen otros síntomas distintos, ¿sabes? Que dices, pero ¿y cómo ha pasado esto? Bueno, pues porque has tocado una parte que de alguna forma ha desestabilizado ese equilibrio, ese falso equilibrio en el que tú andabas. En el momento que has tocado una parte, otra vez tu organismo se desequilibra y busca encontrar el equilibrio pues, a través de eso, de los síntomas, de la enfermedad, bueno, en fin, un poco de esa manera, ¿no? Tocas por un lado, se descoloca por otro y es ir buscando todo el rato el equilibrio. Sí, que por eso al final se hacen falta profesionales que acompañen, evidentemente con el conocimiento necesario, fisiológico, psicológico y de todos los engranajes que al final forman el cuerpo, pero hay que acompañar porque es un camino que va durante toda la vida. No puedes parchear. Esto y ya, no, es que hay que seguir. Es que no se va a terminar ahí. Así es. Entonces, por avanzar, te voy a hacer dos preguntas en una, creo. Dale. Hay muchas personas que directamente no se plantean esto que estábamos hablando, ¿no? De que ese síntoma puede ser raíz de algo más, por lo tanto, tampoco saben que tienen que cambiar. Ahí terminaría la reflexión de la primera. Y lo segundo es, el que sabe ya que come mal, que no se mueve, que el sedentarismo le está viniendo mal, que el comerse todas las noches una bolsa de patatas, pues seguramente no es lo ideal para la dolencia, la patología que tiene, pero no puede. No puede cambiar o no lo hace. No puede, no quiere. ¿Qué opinas? Que da para mucho esto. A ver, es que es muy complejo, tal y como somos nosotros, súper complejos, ¿no? Por un lado está el cambio, ¿no? El cambio que tiene que efectuar la persona, el cambio que necesita. Muchas veces directamente no cambiamos porque necesitamos una dosis de sufrimiento muy alta. O sea, el ser humano se adapta prácticamente a todo, tenemos esa capacidad, entonces, hasta que no tocamos fondo, hasta que no sufrimos una barbaridad, no nos prestamos al cambio. Nos cuesta. O sea, mira, hay una anécdota muy graciosa que dice, ¿no? Que se encuentran dos amigos en la calle que hace mucho que no se ven y uno de ellos lleva un perro y dice, oh, hace mucho que no te veía, sí, hijo, qué bonito tu perro, ¿hace cuánto que lo tienes? No, 7, 8 años, ay, que hace tanto que no te veo. Y dice, pero ¿qué le pasa a tu perro que está ahí tumbado pero que se mueve? Dice, no, que está tumbado encima de un clavo. Dice, ¿y por qué no se cambia de sitio? Dice, porque todavía no le duele lo suficiente. Pues así somos muchas veces. Hasta que no nos duele lo suficiente, hasta que no sufrimos lo suficiente, no nos prestamos a cambiar. Eso por un lado, para empezar, y tú lo verás en consulta muchas veces, ¿no? Que la gente hasta que no está fatal no cambia, porque nos adaptamos. Es tolerable. Puedo seguir viviendo aquí, en esta zona que me he creado. Claro, luego, cuando la persona se propone cambiar, claro, es un trabajo heavy, porque nosotros lo que hacemos es crear a ver cómo lo explico. Nosotros creamos una identidad, nos pensamos que somos algo con unas cualidades y unas características. Normalmente ese algo, ese alguien que pensamos que somos,
tiene que ver mucho con esa identidad que hemos creado para desenvolvernos en el mundo y que tiene que ver con las primeras etapas de nuestra vida, ¿no? Nosotros cuando somos niños, el mundo es agresivo. Lo vivimos como pasan cosas y no tengo los recursos suficientes para desenvolverme. Y ante eventos o sucesos que nos duelen, pues nosotros creamos una identidad que nos protege de eso que nos ha dolido, que no sabemos cómo gestionarlo, ¿no? Y nos creamos una identidad con unos rasgos o unas características. Bueno, eso es la personalidad o el ego o la careta o la máscara, como lo queramos llamar, lo que nosotros creemos que somos, ¿no? Y en función de eso que nosotros creemos que somos, en determinadas áreas de nuestra vida, creamos como zonas de seguridad, que también la llaman zona de confort, pero yo creo que es más bien una zona de seguridad, donde nos sentimos seguros, ¿no? Con nuestra identidad, nosotros nos montamos una zona de seguridad, donde estamos a gusto, donde de momento aquí estoy bien, ¿vale? Y esa zona de seguridad normalmente se sostiene a través de los hábitos, a través de acciones y a través de creencias, ¿no? Bueno, pues yo creo que soy o tengo unas creencias con respecto al mundo, a mí mismo, a mi entorno, determinadas que me sostienen en esa zona. Luego tengo unos hábitos que me permiten sostener también esa zona y unas actitudes, ¿no? Unos pensamientos hacia las cosas. Y eso es lo que hace que se configure nuestra zona de seguridad, donde estamos bien. Y claro, nos cuesta mucho salir de ahí, porque eso es donde nos sentimos cómodos. Y cuando tenemos que hacer cambios en nuestra vida, hacer cambios supone salir de esa zona de seguridad o ampliarla. Y eso nos duele, no queremos, porque nos sentimos, ¿cómo te diría yo?, desnudos, ¿no? Es como si en un momento dado tienes un abrigo que te has puesto, lleva toda tu vida un abrigo que te calienta, pero llega un momento que está roñoso, roído, tal, y sabes o quieres cambiar de abrigo, pero te cuesta mucho desprenderte de ese abrigo porque hasta que no tienes otro, te quedas desnudo, te cuesta. Entonces a la gente le cuesta un montón, nos cuesta un montón cambiar nuestra forma de desenvolvernos o nuestra forma de vivir la vida, porque nos salimos de esa zona segura que hemos creado donde estamos cómodos. Entonces hace falta, por un lado, una dosis muy fuerte de sufrimiento, que diga, usted tengo que salir de aquí porque me ahogo, porque me muero, y entonces aparece la ansiedad, aparece un montón de síntomas que, joder, tengo que salir de aquí porque es que me ahoga esta vida que he creado, pero luego hay que crearte un abrigo nuevo. Hay que crear ese abrigo que te permita salir, entonces tienes que empezar a cambiar creencias, a cambiar hábitos, a cambiar actitudes frente a la vida, y eso cuesta, eso es una labor de repetición, incorporar, y no es fácil. Y luego me dices, claro, ¿por qué a la gente le cuesta dejar de comer? ¿Por qué? Pues porque esa comida, eso es muy estimulante. Entonces forma parte también de nuestra identidad. Yo es que en mi identidad yo como esto. Claro, dejar de comer eso es muy complicado porque además luego genera mucho placer, ese estrés, ese sufrimiento, esa agonía que nos puede estar generando esa situación. Hablando de la comida, nosotros la aliviamos esa tensión a través de la comida, que genera placer, que genera endorfinas, que genera un montón de neurotransmisores que alivian de alguna forma esa ansiedad, esa angustia que sentimos al estar en una zona de seguridad que se nos ha quedado pequeña. Entonces hay como un montón de energías y de pensamientos y de situaciones que de alguna forma necesitamos poner en orden, y tenemos que hacer un trabajo profundo en muchos aspectos, y sobre todo individualizar el proceso para que la persona pueda salir de esa zona. No sé si te he contestado más o menos a lo que me venías preguntando, por qué nos cuesta tanto cambiar de hábitos. Sí. Y otra cosa, porque, claro, esta es otra cosa importante, porque nos centramos demasiado en dónde queremos ir y qué queremos ser, cuando nos tenemos que centrar en el proceso de cambiar, en el proceso de ser cada día un poquito más la persona a la que quieres llegar a ser. ¿Me explico? Nos centramos tanto en yo quiero ser ese, en el caso, pero imagínate, en el caso de una persona que quiere tener un cuerpo definido, musculoso, te centras tanto en el cuerpo que deseas tener que te olvidas del proceso que significa llegar hasta allí, y es todos los días trabajar, todos los días estar motivado, todos los días hacer algo que te gusta, todos los días, ¿sabes? Nos olvidamos del proceso.
Y claro, el proceso, sostenerlo, significa también que tú estés a gusto, que te mole, por ejemplo, el Stevenson, el de La Isla del Tesoro, el escritor, tiene una frase muy bonita que dice: yo no viajo para llegar a un destino, yo viajo por el hecho de viajar, por lo que sucede en el viaje. Eso es lo bonito del viaje, no llegar al destino, sino todo lo que pasa en el proceso. Si tú solo te centras en el destino, te olvidas del viaje en sí y te pierdes lo que hay por la ventana del tren, te pierdes la gente maravillosa que te encuentras, te pierdes los paisajes. Claro, como no lo disfrutas, bueno, pues el día que exista la teletransportación podrás ir allí en un segundo, pero mientras tanto... Sí. Y además genera mucha frustración, claro, porque te pones una meta inalcanzable a corto plazo y sí, bueno, es como subir un piso y te fijas en lo que hay en el piso de arriba, que ni siquiera lo sabes realmente, ¿no? Cuando estás en el de abajo tampoco sabes lo que hay en el de arriba, en vez de centrarte en el siguiente escalón y cómo me hago más cómodo ese escalón que me toca subir. Claro, muchas veces la gente cuando se plantea algo que quiere conseguir, en el transcurso, en el desarrollo de ese proceso, descubre que es que aquello no era lo que quería realmente. Yo es que quiero un cuerpo definido, no sé qué. No, es que tú a lo mejor no quieres eso. O sí, ¿eh? Digo, a lo mejor la persona descubre que es que lo que ella quería realmente era mejorar su autoestima, era sentirse más seguro, era, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces en el camino dice: oh, wow, es que aquello tenía más chicha, o a lo mejor descubre que efectivamente no, que era un deseo que ni siquiera era suyo, ¿sabes? No, es que eso no lo quiero yo realmente, no, yo no deseaba eso, lo puede desear la sociedad, mi jefe, mi novia, mi madre, pero yo realmente no quiero eso, yo quiero otra cosa. Entonces, en ese proceso que tú decías, ¿no? Muchas veces no sabes lo que hay en la planta de arriba, pues eso, no sabes, tú sabes que quieres ir, que tú sabes que quieres salir de donde está, pero no muy bien hacia dónde. Eso suele suceder. Y luego, seguro que a ti, como a mí, nos han dicho muchísimas veces, hemos escuchado muchas veces la frase, pero es que yo no tengo fuerza de voluntad. ¿Qué, Ya, ya. qué es esa frase? Detrás de esa frase hay mucho que rascar. Sí, para empezar, que la fuerza de voluntad es finita, se acaba, se acaba, se acaba. Para mí, ya solamente utilizar la palabra fuerza, ya a mí ya me genera, yo como estudiante de Aikido, a mí ya la palabra fuerza ya me genera como, si tienes que emplear fuerza para conseguir algo, y voluntad, es que no estás alineado, no estás alineado, aunque tú todos los días lo hagas y te machaques, pero si tú ya es fuerza de voluntad y hay algo que no está bien, ¿no? Llámalo, me encanta lo que hago, llámalo, me siento feliz cuando lo hago, llámalo como quieras, pero no llames fuerza de voluntad, tienes que buscar poder llamarlo de otra manera, porque si tú dices fuerza de voluntad es porque no estás alineado, porque hay una parte de ti o varias que no quieren eso, o porque a una parte de ti no le has hecho entender lo importante que es eso, ¿vale? Entonces, mientras tú lo llames fuerza de voluntad, vas mal, seguro. No quiere decir que al principio no cueste, claro, porque generar un hábito a veces cuesta, pero la fuerza de voluntad es finita por eso, porque al principio hay un impulso, pero ese impulso se termina yendo. Tienes que ser capaz de encontrar el para qué en ti, encontrar la verdadera motivación, o como dice Víctor Reyes, el motivo real de por qué quieres hacer eso. Y tienes que aprender, o tienes que descubrir, mejor dicho, cómo cambiar la frase fuerza de voluntad por una frase que a ti verdaderamente te ayude y que no suponga un desgaste. Y fuerza de voluntad, para mí, es igual a desgaste. Es como un aikido, ¿no? Si tú empleas fuerza y si hay algo que viene con fuerza y tú empleas fuerza, al final son dos fricciones, ¿no? Es una fricción de dos fuerzas. Si hay algo que tiene mucha fuerza en tu vida, no le metas fuerza, sino aprovéchate de esa fuerza para de alguna forma llevártelo hacia donde tú quieres, ¿sabes? Para ir hacia donde tú quieres con la fuerza que ya tiene en sí. Si tú le metes fuerza, mal vamos. Si es que yo me planteo directamente desde el concepto fuerza de voluntad, no existe. No existe, porque cuando alguien dice yo no tengo fuerza de voluntad, yo tampoco. Yo hago esto porque me gusta o porque lo que quiero conseguir con esta parte, que a lo mejor que es lo que más me cuesta o lo que no me gusta, me va a traer beneficios mayores que los tengo muy claros. Entonces, bueno, pues tengo que pasar por esta parte más incómoda. Pero fuerza de voluntad, como tú dices, la lucha continua contra algo que no quiero hacer,
es insostenible. No, Mm. no se puede hacer y no es el camino, ¿no? Es que te tienes que forzar. Es que si te tienes que forzar todos los días contra tu voluntad, porque al final es eso, ¿no? Fuerza de voluntad, o sea, estás luchando contra tu propia voluntad, pues desde luego que va a caer. Cambia de objetivo, busca la motivación, pero por ahí, remar contra corrientes es imposible durante toda una vida, ¿no? Durante todo un camino, no, te desgastas seguro. En la inmensa mayoría de los casos es sinónimo de fracaso, de abandono, de frustración, de desgaste, de cansancio, de hastío. Vamos a cambiar mínimamente ahí de tema. Yo te he leído, te he escuchado, cocinar es amar. ¿En qué te ha servido? ¿En qué te ayuda? ¿Qué crees que aporta la cocina? Yo me lo puedo imaginar también, bueno, si no puedo comer, ¿no? Con este cambio de hábitos que hablábamos, si no voy a poder comer, no lo sé, una pizza, una hamburguesa, lo que todos imaginemos, píntame lo bonito, ¿no? Hazme lo bonito. Y si una persona no sabe nada de cocina, tiene ahí un palo en la rueda. No sé cómo lo ves tú. Yo lo tiro así. A ver, muchas veces la gente cuando piensa en cocinar se va a MasterChef, ¿vale? Cocinar es MasterChef. No, no tiene por qué. De hecho, muchas veces la gente no cocina más en casa porque piensa eso, tiene la creencia de que cocinar es difícil, cocinar es complicado, cocinar es para gente que tiene tiempo, ¿sabes? Existen ese tipo de creencias que alejan a la gente del hecho de cocinar. Y yo, aunque me dedico profesionalmente a la cocina, en mi casa, vamos, fliparíais con lo que ceno. O sea, súper fácil. Yo me hago una tortilla francesa, un tomate aliñado y au. Quiero decir, el amor en la cocina no tiene que ver con la complejidad de los platos que elaboras. El amor en la cocina tiene que ver con la intención que tú pones, ¿vale? Con plasmar en algo tangible integrable, digerible, una intención. Y esto lo vienen haciendo nuestras madres, nuestras abuelas toda la vida. Y no cocinaban muy complicado, era un pucherito. Pero ellas estaban todo el día, iban a la compra, seleccionaban el producto, ponían el puchero por la mañana a primera hora, lo vigilaban, le daban mimo, lo espumaban, ¿sabes? Y le ponían eso, mucho cariño, mucha intención a eso que estaban haciendo. Y eso, voy a sacar la parte friki, eso es pura energía. Eso son cuestiones intangibles e indemostrables, pero que yo creo firmemente en que tienen un poder incalculable. Bueno, una anécdota. Yo cuando empecé a trabajar hice unas prácticas en un hotel y allí había un cocinero japonés. Estoy hablando hace 24 años. Y él era japonés y hacía sushi para los turistas japoneses que venían al hotel. Como había mucho japonés, pues él atendía, solamente estaba contratado para eso. Yo le veía y él se ponía con el salmón y yo le veía que le hacía al salmón cosas. Y yo flipaba. ¿Sabes? Yo decía, ¿qué le hace? Le tocaba, le ponía las manos. Y yo, cuando tuve confianza con él, un día me acerqué y le dije, una pregunta, ¿qué le haces al salmón? Me dijo, yo le hago Reiki. Y decía, ¿qué es eso? Y dice, no, le estoy poniendo mis manos y transmitiéndole mi energía porque eso va a hacer que el pescado le siente mejor, le sepa mejor y no le haga daño a mis clientes. Y yo flipaba, me puse a estudiar no sé qué cuántos y allí en aquellos momentos yo flipo, yo dije, este está loco completamente, pero hoy en día lo entiendo. Él lo que estaba haciendo era poner toda su buena intención, todo su cariño, todo su amor en ese pescado a través de algo que existe, que nos mueve a hacer cosas y que él estaba convencido. Si tú estás convencido, eso funciona. Y eso es cocinar es amar, es poner intención, es dedicarle tu tiempo, es poner tus manos, es poner tu presencia, es todo eso a tu disposición y a la disposición de la gente a la que le das de comer. Y si tu intención es cuidarte, es mimarte, es nutrir tu cuerpo, es dejar de lado alimentos altamente procesados que sabes que son dañinos, es cuidarte a ti, cuidar a los tuyos,
Pues eso funciona. Eso funciona porque es una forma de plasmar materialmente algo que tú llevas dentro, algo que tú sientes, algo que tú necesitas hacer. Igual que el que pinta un cuadro y vomita en ese cuadro todos sus sentimientos, igual que el que escribe poesía lo está plasmando, pues esto es igual. Es lo mismo, es plasmar algo que vive dentro de nosotros, llámalo como lo quieras llamar, energía, alma, sea como lo que quieras. Eso es, para mí, eso es cocinar, es amar. Eso es, de alguna forma lo destila. Y es intangible. Y no hay papers, creo que no hay papers que lo demuestren. Hay alguno que ya he mirado, pero no lo llevan por ahí. No hay papers en el mundo, no hay papers en el mundo que puedan demostrar eso, de momento. Pero qué bonita la forma de verlo, ¿verdad? De verdad. Pues siguiendo con el tema, ¿tú crees que deberían enseñar a cocinar o cocina en el colegio, de esas asignaturas que no están y deberían estar? Hombre, si dijese que no, me tendría que levantar e irme, ¿no? Sí, yo creo que estaría guay. De hecho, hay algún cole en el que ya empiezan o ya se enseña. Son colegios, llamémoslos, que están fuera de la línea oficial, colegios alternativos, ¿no? Que trabajan mucho desde ahí, que buscan la creatividad de los alumnos, que buscan la expresión, que buscan eso, ¿no? Buscan ciudadanos más funcionales, adultos más funcionales. Y sí, claro que deberían de enseñarnos en el cole a cocinar y la importancia de cocinar y otras muchas cosas que no nos enseñan, ¿no? Creo que es muy importante. De hecho, uno de los principales problemas que existen a día de hoy y que vislumbro para el futuro es que se va a cocinar poco de aquí a 15, 20, 30 años, muy poco. Y vamos a ser alimentados, a ver cómo lo digo, sin que suene, vamos a ser alimentados como ganado, directamente. Y eso va contra nuestra salud física, mental y espiritual. Así que sí. Sí, sí, llevamos ese camino. Y qué pena también que al ganado lo alimenten así. Por cierto, que es un ganado que luego no lo comemos y no sabemos de dónde pueden venir las enfermedades de la carne. Y además de cocinar, que ya has dicho, igual que cocinar, pues faltaría que nos enseñen otras muchas cosas para ser funcionales, para ser saludables. Porque al final, yo creo que en el colegio deberían enseñarnos o prepararnos para la vida. Si nos vamos, a mí que soy un friki de la evolución, ¿no? Pasan, yo creo, en todas las especies, pero en el ser humano, pues un poco lo mismo. Al niño va aprendiendo cómo desenvolverse en el entorno de los mayores, de los padres y del resto de la tribu. Llevado al mundo actual, pues el colegio, digamos, junto, por supuesto, con la familia, con los padres, pero deberían de preparar al niño para ser adulto y ser funcional y ser saludable y que viva bien. Y a lo mejor no lo estamos haciendo de la mejor manera. Abro ¿Sabes lo que melón. pasa? Es que entramos ahí en un terreno que me encanta, ¿no? Es que a pesar de que, claro, hablas de la familia. Lamentablemente la familia cada vez tiene menos peso en la educación de los hijos, a pesar de que sea el núcleo en el que nacen, madre y padre trabajando, los niños cada vez más horas en el colegio. Es decir, está sucediendo algo y es que está habiendo un trasvase de la familia a la escuela en cuanto a la educación en los niños, ¿vale? Eso es importante porque le da a los colegios demasiado poder. Y el poder no es que sea bueno ni es malo, dependiendo de cómo se use. Si tú usas el poder para hacer el bien, mola. Si usas el poder para hacer el mal, no mola tanto. ¿Y qué está bien o qué está mal? Pues eso ya dependerá mucho de cada uno, bajo mi punto de vista. A mí enseñarle a los niños cultura financiera, por ejemplo, inteligencia emocional y salud y nutrición, para mí eso es bien. Para mí no enseñar eso sistemáticamente y enseñar otras cosas que, bueno, tienen cabida, pero no me parecen tan importantes, me lleva a reflexionar lo siguiente, que siempre lo digo. Si no nos enseñan cultura financiera, gestión emocional y salud y nutrición, es que nos quieren pobres, tristes y enfermos. No lo sé.
No lo sé. Lo puedo intuir, pero no lo sé, ¿no? Entonces, a pesar de que pensemos que cada vez vivimos más libres y que hay un estado de libertad, cada vez somos menos libres. No sé si nos damos cuenta. Cada vez tenemos libertad, menos libertad. Y me da la sensación de que los niños que serán en el futuro adultos creo que llevan camino de ser cada vez menos libres, porque claro, si no nos enseñan a gestionar nuestro dinero, a estar felices, pues claro, ¿qué tipo de sociedad nos vamos a encontrar, ¿no?, en el futuro? Y hay más cosas, ¿no?, que se podrían enseñar, pero esos tres me parecen tres pilares importantísimos. Entonces, sí, yo cambiaría cosas en la escuela, yo enseñaría a los niños muchas cosas que no se les enseñan. Y afortunadamente hay algunas escuelas, ¿no?, que sí que están yendo por esa corriente, una corriente en la que a los niños no se les adoctrina. Te sientas aquí a las 8, te levantas a las 4, lo que es correcto o incorrecto te lo digo yo. Evalúo tus conocimientos en función de lo que yo te he dicho que está bien o está mal. Escuelas en las que no hay no se les fomenta a los niños aspectos críticos a discernir, no desarrollan su creatividad, ¿sabes? Es como cada vez somos más analíticos, cada vez somos más cerrados, cada vez necesitamos todo más empaquetado y la parte más creativa, más emocional, toda esa parte pues queda como anulada en general, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, sí, creo que deberían de enseñarnos otras muchas cosas que no nos enseñan. A mí no me las enseñaron y yo lo echaba de menos. Yo he tenido que aprender por mi propia cuenta que gestionar mi dinero no es meterlo en un banco y fundírmelo en cosas que no valen para nada. Lo he tenido que aprender yo. He tenido que aprender a gestionar mis emociones yo, porque a mí no me enseñó nadie, porque además a mis padres no les enseñó nadie. Y he tenido que aprender a golpe de Michelin a nutrirme de manera correcta, ¿no? Todo está unido al final, todo está unido, todo. Esos tres pilares están directamente unidos. ¿Dónde gastas tu dinero? ¿De qué manera lo gastas? ¿Cómo inviertes el tiempo que regalas, entre comillas, a cambio de dinero? Cómo te nutres, cómo te alimentas, cómo gestionas tus pensamientos, tus emociones. Todo eso, si fuésemos capaces de gestionarlo correctamente o de una manera más funcional, más armónica, seríamos adultos más felices. Y todo esto que estamos hablando no tendría sentido. Porque estoy cada vez más convencido de que la persona cuando la persona consigue ser un poquito más feliz, ya no importa lo que comas, lo que no comas, pasa a segundo plano en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Sí, con unos básicos. De hecho, en los estudios de las Blue Zone, de las zonas más longevas del mundo, en las que, por cierto, se está estudiando una zona de Orense ahora, lo que destaca es la tranquilidad, la conexión con el entorno natural y de relaciones sociales. Y evidentemente no comen ultraprocesados, pero es muy variable la dieta, entonces incluso el movimiento. Entonces, como estamos viendo que pasa un poco a segundo plano el alimento exacto a consumir y más otras cosas. Se me ha quedado también ahí grabado un par de cositas que has comentado. Una, la familia está pasando a segundo plano y es el colegio el que asume la responsabilidad. Esto, aunque la familia, los padres, lo van a hacer, por supuesto, con la mejor intención y queriendo muchísimo a su hijo, tiene consecuencias también, consecuencias luego en el niño y en el desarrollo. Y por otro lado, paquetizamos la enseñanza, salimos súper especializados, manejando un tema muy concreto muchísimo, en un micromundo, ¿verdad? Y entonces tenemos una carencia por ahí detrás de que no nos ha arropado la familia, no sabemos de qué nos vienen los síntomas que comentábamos antes, que
bueno, algo nos querrá decir, pero no sé muy bien. Sigo en mi trabajo, sigo en mi micromundo y cada vez más conectados a nivel de Internet, de poder hablar con una persona en otro lado del mundo, de permitirnos hacer esto que estamos haciendo ahora nosotros. Nos cruzamos con muchísima gente a lo largo del día, pero cada vez más solos también. Entonces, la bola que estamos creando, bueno, y alimentados, como decía, como ganado, que ya para rematar, como decíamos antes. Entonces, estas reflexiones, pues yo creo que vienen bien, y si le llegan a alguien, pues yo estaría muy contento. Sí, mira, yo lo visualizo de una manera. Cada vez estamos menos dentro. Cada vez estamos menos dentro. Es más, nos duele estar dentro. O sea, es brutal. Nos duele estar dentro. Entonces, ¿qué hacemos? Nos desconectamos. Claro. Nos conectamos para desconectarnos. Nos conectamos para desconectarnos. Para los que no están viendo en YouTube, para los que lo escuchan por el canal de podcast, desconectarnos, ¿no?, de nosotros mismos, señalado a Fer a sí mismo, y conectarnos señalando al móvil. Eso es. Sí, nos desconectamos de nosotros mismos y nos conectamos al exterior a través de cosas. Y yo creo que eso tiene que ver directamente, y ya directamente lo voy a decir, yo creo que eso tiene directamente que ver con robarnos nuestro poder personal. El poder para cambiarnos a nosotros mismos y cambiar el mundo. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Y igual cambio. Yo no lo veía así hace 20 años y a lo mejor dentro de 20 lo veo diferente. Pero hoy creo que es una manera de robarnos el poder, de cambiarnos a nosotros mismos y cambiar el mundo. Ahí dejamos las reflexiones. Y nada, ya acercándonos a terminar el episodio, dos preguntas personales. La primera, recomiéndanos algún libro, serie, película, lo que sea que te haya servido a ti, tanto a nivel profesional como personal, que hayas crecido, ¿no?, que te haya aportado y que creas, pues, que le puede servir a esos niveles a otras personas. Vale. Voy a empezar por los libros. El primer libro que yo recomendaría sería el que a mí me explotó la cabeza y me cambió la vida, que es La dieta paleolítica de Cordain, que a pesar de que es un libro bastante desactualizado en lo que a dieta paleo se refiere, porque han cambiado algunos conceptos, se ha actualizado lo que es la dieta paleo por medio de otros autores. A mí personalmente me ayudó mucho, porque me hizo entender desde un punto de vista evolutivo la salud del ser humano, ¿no?, en relación a su entorno, a lo que nuestro cuerpo espera, a los estímulos que nuestro organismo espera, ¿no?, del entorno que le demos. Y ese me destrozó la cabeza. Y a partir de ahí empezó un cambio muy grande. Claro, ese cambio luego pasa por otras etapas, y pasa por la etapa de entender la mente, y ahí yo recomendaría, a mí me ayudó mucho, El poder de la hora. Es un libro bastante chulo, que a mí personalmente me ayudó mucho a salir del futuro y del pasado y centrarme en el momento presente. Después de eso, recomendaría un libro que tiene que ver con el cuerpo, con esto que hablábamos del síntoma, ¿no?, que se llama La enfermedad como camino. No todo el mundo, no es para todo el mundo, porque entra un poco ahí con la medicina germánica, con Hammer, conecta un poco con toda esa parte, no es para todo el mundo. Y a muchos, si lo leéis, os puede explotar la cabeza directamente, pero a mí me ayudó mucho a entender esto del síntoma como una llamada para arreglar, para cambiar cosas. Me ayudó un montón. Y luego siempre recomiendo el libro que me estoy leyendo en este momento, que tiene que ver un poco con la parte más espiritual también, ¿no?, dentro de ese proceso, ¿no?, de cuerpo, mente y alma o espíritu, que se llama Chamán Sanador Sabio, de Alberto Villoldo. Habla un poco precisamente de eso que hablaba de
¿cómo lo explico? De esto que he hablado del salmón, ¿no? De cocinar es amar, de esas cosas intangibles que no puedes ver, que no hay PubMed que puedan demostrarlo, pero que intuimos que existen, ¿no? Pues es en este libro, Alberto Villoldo, que es un estudioso que estuvo muchos años con los chamanes, habla un poco de eso, ¿no? Del poder del chamán para conectar con otras realidades, ¿no? Con otra forma de ver el mundo. Esos serían los 4 libros que hoy recomiendo. Mañana seguramente recomendaría otros. Y películas, podía estar aquí un año entero, porque yo tengo que confesarte que llegué a tener en mi casa, que me he deshecho de ellas, llegué a tener 2.500 DVDs originales en mi casa. O sea, no me entraban. Entonces, soy una época de mi vida que fui súper cinéfilo. Y a día de hoy os recomendaría, mira, por un lado, Atrapado en el tiempo, que a pesar de que es una comedia, creo que él trata un asunto de una manera muy guay, y hablamos de la sabiduría de la vida es muy sabia, ¿no? Pues la vida constantemente nos pasa, ¿no? Siempre me pasa lo mismo, siempre estoy en el mismo bucle, siempre me suceden las mismas cosas, siempre doy con el mismo tipo de pareja, siempre me sucede lo mismo en los trabajos, siempre, no sé, con el dinero, ese siempre me pasa, eso es la vida diciéndote, mira, chato, o sea, aprende de una vez y cambia, ¿no? Esta forma de enfrentarte a esto que te está sucediendo, porque ya no sé cómo decírtelo, ¿no? Es decir, deja ya de usar el destornillador para pelar el cable, porque es que esa no es la herramienta. Bueno, pues entonces, en Atrapado en el tiempo, ¿qué pasa? El pibe, el protagonista, está todo el rato, ¿no? No sé si habéis visto la peli, está siempre viviendo, se despierta por la mañana y vive el mismo día una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que ya por fin da con la tecla y sale del bucle, ¿no? Pues Atrapado en el tiempo es una bonita forma de poner sobre la mesa esto que hablo yo, ¿no? De la vida, la sabiduría de la vida, cómo nos está poniendo siempre en las mismas situaciones hasta que aprendemos. Luego hay una peli que a mí, siempre que necesito llorar, me la pongo, entonces, que se llama Tomates verdes fritos, que es una película muy bonita, que la he visto 50 veces y las 50 veces acabo llorando como una magdalena. Y creo que llorar es muy necesario. Y bueno, si algún día necesitáis llorar, pues os recomiendo que la pongáis porque, vamos, no falla, es súper bonita. Luego, a mí me gusta mucho el cine de serie B, el mal llamado cine de serie B, o no mal llamado, bien llamado, pero que se tiene en la serie B como un cine de baja calidad, cuando en el fondo yo creo que el cine de serie B es donde se refugian los cineastas despiertos para contar historias que fuera del circuito convencional, ¿no? Y dentro de este tipo de cine me gusta mucho John Carpenter, autor de, pues yo que sé, Golpe en la pequeña China, que es a lo mejor la más comercial que hizo, me tiene ahí La Cosa, por ejemplo, de John Carpenter, pero tiene una peli que yo os recomiendo que la veáis sí o sí, que se llama Day Alive, ellos están vivos. Es una peli, la podéis encontrar en YouTube, está doblada en latino, o sea que no tenéis excusa, están vivos. Bueno. Brutal. Matrix se queda a la altura del betún con esta película. Es una película muy interesante, cutre, como muchas de las películas que hacía John Carpenter en esa época, pero llena de mensajes y de cosas súper interesantes. Y ya como última recomendación, que además la he visto hace poco, un documental que se llama Food Matters, que está bastante guay. Habla un poco del poder de la comida para sanarnos, se mete con la industria de farmacéutica. Por cierto, no nos hemos metido casi con ella. Bueno, a otro día. Se mete con la industria farmacéutica y habla un poco de cómo recuperar el poder personal, la salud a través de la comida. Y fuera de enfoques, porque tiene el documental su enfoque personal, sí que es cierto que, bueno, está guay, porque habla un poco de esto, ¿no? De, oye, dejamos de poner el poder fuera de nosotros en una pastilla y recuperémoslo y tengamos recursos y herramientas para tener salud, porque los tenemos al alcance de la mano. Así que esas son mis recomendaciones. Son mis recomendaciones para el día de hoy. Claro, yo te lo he puesto fácil abriendo las opciones, ¿no? Lo normal es preguntar oye, dime algún libro que te haya servido. Bueno, te digo, bueno, pues libro, película, lo que sea, para ponértelo fácil, y resulta que no nos va a dar la vida para leer. Es que me apasiona el cine, entonces, claro, bueno. Guay. Y la última pregunta, que se la hago a todos los que pasan por aquí y después de todo lo que hemos hablado. ¿Qué es la salud para ti? Pues bueno, un poco para estar en coherencia con lo que hemos hablado durante este ratito, pues la salud
tiene que ver tanto con la parte tangible, material y física, como con la parte no tangible, con la parte energética, emocional. ¿No? Entonces, para mí la salud es un estado de equilibrio que se desequilibra aposta y sabiamente, ¿no? Es ese estado de equilibrio desequilibrado que te permite, por un lado, tomar conciencia y, por otro lado, vivir la vida de la manera más plena posible, en tu máximo potencial, ¿no? Y de la manera más libre, porque no nos damos cuenta, pero somos esclavos y simplemente el no tener una buena salud, ¿no? Yo qué sé, pues el estar gordo, ¿por qué no? El estar gordo y no poder practicar deporte, o el asfixiarte por subir una escalera, ¿sabes? Eso te está robando libertad y no te permite vivir la vida plenamente, aún sabiendo que ese desequilibrio tiene una utilidad, ¿no? Y entonces hay que encontrar el para qué ha venido esa gordura, en este caso, y poner remedio para subir un escalón más y continuar el progreso. Entonces, resumiendo, a ver si lo puedo resumir, estamos en este mundo para aprender cosas, para vivir situaciones que nos hagan, por un lado, aprender y, por otro lado, superarlas, entenderlas, comprenderlas en esencia y pasar la lección, ¿vale? Entonces, la salud es un estado que te permite atender eso en profundidad y poder ir pasando lecciones. Pues ala. Qué guay. Me gusta el titular y me quedo con dos cosas que has dicho. Una, lo de sentirse libre, porque para mí la salud es libertad, así en una palabra. Y dos, es un desequilibrio intencionado. Y por ahí lo saco un poco de contexto, pero dentro de las formaciones que llevo yo, dicen, el cuerpo no se equivoca, o los distintos sistemas no se equivocan. Entonces no ves la enfermedad como un fallo del cuerpo. Hay un contexto por ahí que ha hecho propicio que se desequilibre de alguna manera. Pero tu cuerpo ha actuado bien, seguro. Así que busca qué hay por ahí detrás, ¿verdad? Ahí lo dejo. Y ya para explotar ahí la cabeza de la gente, no vamos a comentar mucho más. Muchas gracias, Fer. Me ha encantado hablar contigo. A ti, a mí también me gusta mucho hablar contigo porque veo en tus ojos, ¿sabes? Hay veces que hablas con gente que le miras a los ojos y dices, ahí no hay nadie. Y cuando hablo contigo me da la sensación de que prestas una atención muy bonita y que escuchas más allá, escuchas con algo más que con los oídos, y eso me gusta cuando hablo con la gente, así que gracias. Okay, me voy a ir muy, muy contento después de cortar. Nada, son 500 euros. 500 euros. Bueno, nos vemos. Chao. Un abrazote. Chao, chao. Hasta luego.